días, estimados participantes del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, para dar inicio a este encuentro sincrónico de la materia Seminario 3, Seminario de Investigación 3. Veo que está conectándose la doctora Adriana Bautista. Vamos a darle un espacio para que se conecte, porque quiero hacer hoy un encuentro, pues digamos, lo más práctico y personalizado posible. Buenos días, doctora Adriana, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bien, chévere. Aquí Me alegre. iniciando este sábado de formación. Sí, gracias a Dios. Doctora, como somos dos participantes, Ah, entonces vamos a avanzar en lo que en lo que nos interesa, que es el proyecto de investigación, más allá de consideraciones teóricas y demás. Vamos a revisar qué tenemos hecho, en qué podemos avanzar, y pues lo hagamos como somos tan pocos, una suerte de tutoría online. ok, doctor, pues estoy todavía lo del capítulo 1. O sea, no he avanzado, de verdad, le soy sincera, desde la tarea que usted envió, que fue el capítulo 1, hasta ahí llegué. No he avanzado más, pues estoy esperando pues también indicaciones, ¿no? De cómo sería el siguiente paso, ¿no? ¿Qué debo seguir investigando? O sea, más o menos, o sea, yo ya tengo bastante material investigado, pero no sé cómo arrancar el capítulo 2. Ok, doctora, creo que yo puse en la plataforma la guía Práctica, ¿sí? Del IESIT. Sí, yo la leí, ajá, más o menos ahí Listo. la estuve conversando, verificando. Ujú. Bueno, en este momento, ahorita mismo, vamos a empezar a leerla un poco, ¿sí? Y vamos a ir comentando, vamos a ir contrastando lo que allí piden con lo que usted ha hecho, para ver que dentro de un autoexamen, qué falencia puede haber, cómo se puede fortalecer el trabajo realizado, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a empezar a eso, doctora, que va a ser, ¿Tengo que aprovechémonos tenerla a la ahora. mano o No, tenerla? sería bueno, si quiere, bueno, la espero, Sí. pero lo que debe tener a la mano también es ¿cómo se llama eso? Su trabajo, para que se nos haga más práctico. Ok. Como le digo, Ya. doctora, ya somos tan poquitos que pues aprovechemos esto más que una clase Sí. teórica, pues hagamos una clase práctica. Ok. Bueno, la guía práctica tiene un capítulo 1 que dice lineamientos metodológicos del trabajo didáctico, ¿sí? Ujú. Dice allí, el trabajo didáctico puede consistir en evidenciar una certeza o analizar los paradigmas emergentes o convergentes que involucran el problema, y luego concluye con una aseveración de acuerdo a los objetivos y hipótesis planteados. Ese trabajo viene respaldado por el método científico y su estructura, permitiendo obtener conocimientos que van a estar reflejados en el trabajo de grado final llamado tesis, ¿sí? Es necesario que los problemas orienten a los estudiantes claramente que una cosa es el proceso investigativo y otro el discurso teatral del informe, la parte discursiva del informe de investigación o del proyecto de investigación. Redactados deben respetar los códigos universales del lenguaje escrito. Entonces, las características que debe tener el planteamiento del problema. Hay muchas técnicas, sí, hay varias técnicas. Hay unas que utilizan que he visto en línea, sí, en talleres en línea que ofrecen algunos instructores que son bastante populares en redes sociales y en YouTube. Hay unas que tienen unas siglas, como decir, unas recetas para hacer el problema de investigación, el planteamiento del problema. Realmente, el planteamiento del problema de investigación es un discurso, ¿sí? Es un discurso que debiera adaptarse a las necesidades, a las características de la situación a tratar. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen que el planteamiento del problema no debe llevar ninguna cita. Otros dicen no debe llevar citas textuales. Otros afirman que no debe llevar citas largas, ¿sí? Entonces, esas son recetas infalibles
que fallan. ¿Por qué fallan? Porque no se adaptan a todas las necesidades. Porque, por ejemplo, doctora, si el planteamiento del problema suyo se basa en un artículo de más de 40 palabras o en dos artículos que usted está contrastando y usted necesita evidenciar el problema de investigación, ¿qué debe hacer usted? Si es un trabajo documental, debe citar eso en el pleno planteamiento del problema, porque quien vaya a entenderlo debe verlo textual. Si usted va a hacer una exégesis de ese artículo a lo largo de su investigación, pues debe ponerlo textual y tiene que estar textual, ¿verdad? Ok. Si dicen, no, no debe ir ninguna cita. Si en esos casos, bueno, ¿cómo no citar si vamos a estudiar, por ejemplo, un tema fáctico, algo relacionado con la realidad de los hechos y de dónde vamos a decir que yo tengo constancia, existe evidencia de que tal problema de investigación se está dando en la realidad, pues también se hace con una cita. Entonces, el tema de las citas, ¿sí? Para que partamos de ahí en el planteamiento del problema, es de Sí. acuerdo con las necesidades de la investigación. Claro, tampoco hay que sobreabundar. El problema. Es muy relevante que el investigador explique cómo ve el problema, cuál es el objeto de la investigación. ¿Cuál es su objeto de estudio, doctora? Así me Bueno, agarró una pues profesora bien doctorado y me puso asustada. Ay, no, profesora, ya va, pero dígalo rápido. el objeto de estudio, bueno, de una otra manera es como tratar de establecer algunas lagunas que están dentro de la ley, ¿no? Principalmente, pero hacerlo como extensivo a nivel internacional por el doctorado. O sea, pero esas lagunas o esas, no sé, carencias que se pudieran estar en la ley, pues tratarlas de suplir a través de una regulación, ¿no? Normativa, pues tanto nacional como internacional, que haya una línea de acción común. Eso pues es lo que yo busco, ¿no? Y que haya unos parámetros que si bien es cierto están establecidos, ¿no? Los principios rectores o macro a nivel internacional, que son inclusive las reglas de Beijing, que son y la Convención sobre los Derechos del Niño, hay otras cosas que no regulan tácitamente, por decirlo así, o de manera precisa, a nivel nacional e internacional, otros aspectos, ¿no? Como los que yo hablaba en la clase pasada, y si vamos al plano interno, esa parte de inimputabilidad con respecto a la responsabilidad subsidiaria que debe existir para de una otra manera pues que el Estado o la víctima no se sienta que efectivamente pues no tiene una garantía jurídica si un adolescente de 13 años que comete un hecho delictivo atroz pues quede así, porque las medidas de protección que están establecidas en la ley pues no son coercitivas. Nunca va a ser el adolescente sancionado por ellas así no las cumpla. Entonces, como establecer un mecanismo de control de que si efectivamente no las cumplió, pero ya tiene 14 años, buscar la forma de que haya un resarcimiento por parte del adolescente y por qué no por parte del representante, que si bien es cierto, también lo dije en la clase pasada, los delitos son netamente individuales. No se puede castigar a un padre por la comisión de hechos delictivos de su hijo, pero sí debe tener responsabilidad subsidiaria en cuanto a por qué no estuvo pendiente. En el caso de las familias estructuradas, ¿no? Porque si nos vamos a los extremos, donde efectivamente no hay familias estructuradas y el adolescente de la calle, pues lógicamente ya ahí se aplicarían otras políticas públicas, ¿no? Y bueno, y a nivel internacional, el hecho de que se afiancen esos principios y una línea de acción en cuanto a efectivamente a esa responsabilidad subsidiaria y que traten de, bueno, nosotros ahorita hoy con los medios tecnológicos, con las TIC, las TIC han servido de mucho, pero también han servido para a veces crear en los adolescentes proyecciones que no deben tener como agresividad, intolerancia, porque a través de esas TIC se aplique, bueno, yo me voy mucho más allá, ¿no? A la OEA, que la Comisión Interamericana pues regule y establezca que en estos canales de YouTube, de las redes sociales, siempre con esos algoritmos donde sale, porque los algoritmos pues verifican la conducta de lo que uno ve, ¿no? Pero que haya un algoritmo donde le indique o a los adolescentes la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de los valores, que también les salga ese tipo de afianzamiento en otros aspectos que él, si bien es cierto, no los busca en las redes, que esto sea como de obligatorio cumplimiento.
Bueno, más o menos así es Sí. lo que yo quisiera, ¿no, doctor? Doctora, pero entonces fíjese algo. Cuando a mí me preguntaron cuál es su objeto de estudio, yo también empecé a hablar mucho sobre Mucho. mi tema. Entonces resulta que me dijo, bueno, mire, es que yo quiero tratar, yo veo que los funcionarios del control fiscal, que estamos en un Estado social de derecho y de justicia, los funcionarios del control fiscal se guían es por la planificación estratégica, no hay ningún tipo de, para gestionar el control fiscal y para gestionar el talento humano, del control fiscal que está sufriendo, está muy mal remunerado, etcétera, etcétera, que se le jubila y se le toma como un desecho, etcétera. Entonces, no existe un planteamiento humano que considere las necesidades del ser humano, bla, 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 y hablé como 15 minutos. Entonces, Ajá. entonces me dijo, ajá, entonces, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Me dijo, no, pues a mí me preocupa eso, que el talento humano que labora en el control fiscal no está siendo valorado en su dimensión humana. Entonces usted está tratando, su objeto de estudio es talento humano, me dijo. Me dijo, no hable tanto que su objeto de estudio es talento humano. Entonces en este momento, digamos, tenemos que decir, ¿cuál es su objeto de estudio? Derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Es el momento de definir en muy breves palabras, doctora. Como yo pienso que como una teoría universal del sistema de justicia penal juvenil, porque dentro de esa teoría universal de justicia penal juvenil, pues va a abarcar inclusive los derechos humanos. O sea, es así, una teoría penal de justicia, si vamos al plano internacional. Y pues como en el capítulo 1, pues yo coloqué las dos cosas, pudiera decirse una teoría de responsabilidad subsidiaria nacional y una teoría universal de justicia penal juvenil. Pudiéramos llamarla, por ejemplo, justicia penal juvenil transnacional, internacional, no sé. Sí, internacional, una justicia, un sistema de justicia penal juvenil internacional. Sí, bueno. Entonces, ese es su objeto de estudio, doctora. Ese es su objeto de estudio. Y de ahí, claro, ahí encajan y engloban todo lo que usted me ha dicho perfectamente. Entonces, ese es su objeto de estudio. Entonces, la guía holopráctica da unos elementos que tienen que estar, si está aquí usted en la página 8, da los elementos que tienen que estar en el problema de investigación, que son síntomas o causas del hecho, bueno, causas más bien del hecho observado, causas que originan los síntomas, B, consecuencias que meditan responder a una solución. ¿Sí lo encontró, doctora? Página 8, La, la guía holopráctica. ajá, Bueno, síntomas o causas. ajá. En el objeto de investigación dice ejemplo, calidad de los servicios públicos. Entonces, indicadores que evidencian el problema, tales como gerencia, presupuesto, políticas administrativas, fallan en los servicios públicos por la gerencia, por falta de presupuesto, por disconformidad de los clientes, de repente no se ven las necesidades de los clientes. Es importante tomar en consideración el hecho de lo que va a estudiarse en los servicios públicos para determinar una posible solución. Entonces, en ese momento, en ese primer momento de la investigación, debe hacerse una explicitación de cuáles son los hechos, no lo que yo supongo que va a pasar, no lo que yo deduzco de los hechos, sino cuáles son los hechos que ocurren. Entonces usted me dice, vamos a tomar su ejemplo. ¿Qué ocurre? Usted me dice, primero, ¿qué puede estar pasando? Digamos 5 cosas. Escójalas bien porque se le 5 y no puede decir más. Um, bueno, sí, nos vamos al plano nacional, a veces pues como que el olvido de las políticas públicas dirigidas a la delincuencia juvenil. Bueno, Va eso, más desatención. ajá, Desatención en materia de políticas públicas para el tratamiento de la delincuencia juvenil. ¿Qué más ocurre? ajá. Em, falta de regulación por parte de los que ejercen el control social, tanto formal como informal, Ok. en la delincuencia juvenil. ¿Qué más? A ver, el sistema internacional. Sí, adecuación general en cuanto a la cultura propia de cada país, pero buscando siempre una línea de acción general Ah, que coadyuve a los estados, algo así. que no existe en el sistema internacional. No existe, ¿no? Porque están los principios rectores, sí, internacionales, ¿no? Pero, o sea, que regule propiamente lo que es el sistema de justicia penal juvenil, no.
Porque, doctora, Exacto. recuerde que muchas de esas normas, al igual que las del derecho ambiental internacional, son de soft law. Recuerde que el soft law De establece unos principios generales que van a generales. ser, que deben ser también insertados dentro de las legislaciones nacionales, al estar insertado dentro de las legislaciones nacionales, entonces hacen que sean vinculantes, pero es más fácil hacer ese tipo de regulaciones a nivel internacional porque se hace a nivel de principios. ¿A qué más falta, doctora? Ajá, a ver. Mm, Y en cuanto a un eh, sistema propiamente adjetivo de justicia internacional, ¿eso existe? No, no existe. Es que ni siquiera existe a nivel nacional, porque el sistema adjetivo, o sea, o la norma adjetiva, nos vamos con el Código Orgánico Procesal Penal. O sea, como atendiendo a las normas de remisión, no, en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como no existe una norma adjetiva, pues nos vamos al Código Orgánico Procesal Penal, que es el de... Pero sí existen los principios internacionales. Tampoco, No, entonces no está tampoco. regulado ni siquiera a nivel de soft law de una forma asertiva. Mire todos Ajá, los síntomas que estamos viendo, ¿verdad? ajá, Esos síntomas, o pudiéramos pensar, bueno, eso está pasando así. Después tenemos que reflexionarlo bien porque algunas cosas que estamos viendo como síntomas pueden ser más bien causas. ¿Ve? Porque, por ejemplo, ajá, yo le digo a usted, no existe, no está regulado ni a nivel de soft law. Eso tiene más cara de causa que de síntoma. Entonces, bueno, tenemos que hacer como un acopio de esos hechos, los vamos ok. organizando y luego revisamos que en el apartado B dice causas. Estas pueden ser múltiples y deben evidenciar la identificación de los paradigmas causales del problema. Tiene gran trascendencia, ya que la posible solución o determinación del problema depende fundamentalmente de esto. Asegúrese de no confundir causa con efecto, y yo digo también causa con síntoma, ¿sí? Y Claro. elaborar el escrito lo más claro y preciso posible. Esa es la gran recomendación. Como decía un gran amigo mío, Golmer Vivas, no sé si lo conoce, doctora, ya fue del país, Ajá, decía un ajá. gran, muy buen abogado aquí, decía, apartémonos del preciosismo jurídico. No busquemos el preciosismo y el arte jurídico, sino la transmisión de la comunicación, de lo que queremos decir. Entonces utilicemos lenguaje obviamente de altura, técnico que dominamos, ¿sí? Pero preciso y asertivo. ¿Sí? Inserte. Busquemos la forma más asertiva de establecer esa comunicación. Entonces vamos a tener que hacer, después viene consecuencias que meritan responder a una solución, en el caso anterior, de la baja calidad de los servicios públicos, la deficiencia gerencia, controles presupuestarios para el manejo operativo de los servicios domiciliarios. ¿Qué pasa, doctora, si esa circunstancia de que usted está viendo, de que no existe ni en Venezuela ni en el sistema internacional un sistema eficiente, hablemos de eso, un sistema eficiente que nos dé los resultados requeridos para el tratamiento de la delincuencia juvenil? Yo lo digo así, ¿no? Así, al bruto. Sí. Bueno, Ajá. ¿qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en el mundo jurídico y qué pasa como consecuencia de eso en el mundo, en el mundo social, en la sociedad? ¿Qué ocurre con ello? Pues doctor, la delincuencia juvenil es el origen de la delincuencia de adultos. Siempre he dicho que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Entonces, la mayoría de nuestras cárceles están repletas de adultos que efectivamente han sido delincuentes juveniles y que como no ha sido de una otra manera el efectivo la aplicación del sistema de justicia penal juvenil, pues vuelven a reincidir ya como adultos. ¿Y por qué no es efectivo? Bueno, por las mismas faltas de regulación por parte bueno, no solamente del Estado, ¿no? Porque a veces uno le echa la culpa solo al Estado, no, pero de la familia. O sea, la familia como control social informal debe tener, o sea, un poco más de atención en cuanto a esos adolescentes, niños en evolución como adultos. Se olvidan y claro, por la misma como mecanicidad, ¿no? De la sociedad, de que estamos atados a que tenemos que levantarnos a echar gasolina, a buscar la forma de buscar, de obtener un mejor trabajo, obtención de ingresos y demás, y pues no, a veces se olvidan de esos niños, ni siquiera le preguntan cómo van en la escuela, de dónde trajo usted ese lapicero yo no se lo había visto, de quién es,
O sea, todas esas cosas tan sencillas que aparentemente son, pero tan significativas en el momento que van evolucionando, porque un niño que llega con una cosa que no es de él y que su padre y su madre no regula su comportamiento, se le va a hacer fácil agarrar después una cartera, un celular y demás porque no tiene ese control. Ahí pues va al origen y luego cuando ya llega a situaciones mayores, donde está en el ámbito del sistema de justicia o responsabilidad penal de adolescentes, bueno, se consigue con un sistema que no tiene el presupuesto necesario para poder ser insertado, porque o sea, a mí no me gusta esa palabra de reinserción. O sea, a mí me parece que lo más idóneo sería inserción nuevamente o ser insertado, porque él sigue siendo parte de la sociedad, no es que esté excluido, sino que bajo una conducta transgresora de la norma, pues lógicamente está bajo el sistema de responsabilidad penal, pero que ese sistema trate de efectivamente rescatarlo, y rescatarlo, bueno, con todos los medios, pero ¿qué pasa? Bueno, aquí en el Táchira, el equipo multidisciplinario no está debidamente constituido, ni siquiera tenemos una infraestructura idónea o apta para el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. A veces sí existe, por lo menos como la UNICEF, eh, formas de dar donaciones, pero se olvida del área de responsabilidad penal. La UNICEF siempre va dirigida al área de protección integral. Cuando hay talleres, cuando hay inclusive formas de dar donaciones, ubican es el sistema de protección del niño, niña, adolescente y se olvidan de responsabilidad penal. Doctora, porque Entonces, esa es un área tan sensible que pues es humano, es como una respuesta humana de que no quiere la gente enterarse de eso. Pero eso hay que tomarlo en consideración. Ahora bien, doctora, preste un momento atención. Ya tenemos para de repente organizar y reorganizar la información dentro de su planteamiento de problema. Ya sabemos unos hechos o síntomas, las causas de esos hechos, las consecuencias que pueden conllevar, ¿sí? Y eso es un discurso netamente argumentativo jurídico. ¿Por qué? Porque usted tiene que convencer al lector, a los docentes, al jurado, a quien verifique a quien verifique su problema de investigación, de que ese problema de investigación existe. Es un asunto netamente argumentativo. Y hay que recordar en este momento, porque se nos olvida, la temática de nuestro doctorado, derecho, ahí está el derecho, y relaciones internacionales. Entonces tenemos que incluir dentro de esos hechos, dentro de esas causas, dentro de esas consecuencias que me van a mí a llevar a evidenciar la necesidad de que el problema requiere investigación y requiere atención inmediata, la variable de las relaciones internacionales. ¿Ve? Eso hay que incluirlo, porque si no estaríamos muy bien en un doctorado de derecho procesal penal, en un doctorado de derechos humanos, en un doctorado de criminología, si vamos a hablar del tema de control social que usted veo que le interesa mucho y que me parece bastante relevante, ¿sí? Y pertinente en este término, porque yo he considerado también que parte de las políticas públicas y parte de las políticas que conforman la política exterior, sí, y forma parte también de la cooperación internacional para el desarrollo, debe también estar supeditada, estar manejada el tema del control social, porque sabemos el tema de la delincuencia transnacional, el problema de la globalización que hemos estudiado tanto, que ya ningún país, salvo por ahí Corea del Norte, es un coto cerrado. Entonces la delincuencia de un país afecta en el otro. Entonces los países, como temas de política exterior, debieran intentar realizar formas de control social efectivos, positivos, como parte de la política exterior. Entonces le dejo como esas ideas, ¿no, doctora? Ok, pero entonces, teniendo claro eso, ¿sí? Teniendo claro eso, para que quiero avanzar en esta parte, para que entonces conversemos sobre una parte que a usted le falta, pero pues la otra participante que no está presente, pues puede ir orientándose por las revisiones que estamos haciendo de su tema específico y ella, bueno, puede aplicarla directamente al tema de ella.
todas formas volveremos sobre eso. Bueno, teniendo eso claro, vamos a los objetivos de la investigación. Dice la guía Holopráctica. El enfoque sistémico de lo que se busca como resultado de investigación debe estar definido con base en objetivos. La redacción de los objetivos, tanto generales como específicos, debe comenzar con un verbo en infinitivo, eso lo sabemos, que se pueda comprobar y cuantificar la acción de los objetivos generales, porque por ejemplo, alguna vez utilizamos verbos como comprenderla. ¿Cómo sabemos que usted comprendió, doctora? No lo sabemos, pero sí podemos saber que analizó porque nos hace divide en partes el asunto y nos las especifica. Entonces, comprender estudiar, sí estudió, muy bien lo estudió, pero no, son acciones que sean verbos en infinitivo de acciones verificables. Porque uno dice, bueno, mi primer objetivo de investigación es internalizar la importancia de la justicia penal. Bueno, ¿cómo sé yo, cómo se puede verificar o cuantificar que sea internalizado por parte del investigador? No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, la acción de los objetivos debe ser de mayor nivel que de los objetivos generales que el de los objetivos específicos. Pueden hablarse uno o dos objetivos generales. Yo no recomiendo dos objetivos generales, porque bueno, ya con uno tiene suficiente problemas, por decirlo así. Bueno, uno o dos objetivos generales y deben diseñarse objetivos específicos para cada objetivo general. Bueno, eso es sabido que cada objetivo específico es una acción que me va a llevar a complementar para lograr el objetivo general. Tienen que estar relacionados directamente con interrogantes o formulación de problemas. Después del verbo se indica qué es lo que se va a hacer, cómo va a lograrse y lo que se va y para qué se va a hacer. Es frecuente que se elija el constructo o título del trabajo, lo mismo que se espera en el objetivo general. Es decir, el objetivo general es el título del trabajo y es la primera pregunta de investigación. Combinando el verbo de infinitivo por sustantivo que indique la acción que ejecuta. Ejemplo, evaluar la calidad de los servicios públicos. El constructo sería evaluación de los servicios públicos en el caso de que las propuestas, planes, programas, modelos, es necesario que se demuestre la viabilidad inicial para su implementación. Si se va a elaborar una propuesta. Sí, en esos, sobre todo en los niveles de maestría, aquí no vamos a elaborar propuesta. Puede haber algún modelo, pero no el tipo de propuesta. La justificación, los objetivos usted los realizó. ¿Los tiene ahí para leerlos? Sí, el objetivo general yo coloqué establecer los postulados de una teoría de responsabilidad subsidiaria nacional y una teoría universal de justicia penal juvenil. Eso está como muy largo, ¿verdad? Parece muy largo, sí. Porque pudiera Creo que ser, porque pudiéramos pensar una teoría de justicia que abarque las dos cosas. Si no es una teoría nacional y una internacional, sino una teoría que pueda fungir a la vez en las dos instancias, en los dos niveles, porque sería incluso más práctico. Si se regula, por ejemplo, como habíamos hablado en derecho internacional a nivel de soft law, la misma teoría con principios a nivel de soft law en el plano internacional y a nivel de regulaciones específicas en el plano nacional, pudiera pensarse que esa teoría se pudiera implementar así, pero es una sola teoría. Porque si hacemos sí. dos, entonces vamos a tener con el mismo problema de que no nos va a concordar las dos cosas. ¿Ves? Pero bueno, eso lo podemos. Ah, ¿y cuáles son sus objetivos específicos? Ajá, definir la delincuencia juvenil, identificar los hechos y teorías que explican la violencia y por ende pues la violencia en delincuencia de niños y adolescentes, analizar las normas nacionales y de carácter internacional que regulan la actualidad la actuación criminal de los niños, niñas y adolescentes o de los jóvenes infractores y reconstruir la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y establecer las bases para la construcción de un código internacional de la adolescencia en conflicto con la ley penal y un sistema de responsabilidad penal juvenil nacional. Entonces, ahí yo le quitaría eso ya de responsabilidad penal juvenil nacional, sino establecer un código internacional de adolescencia infractora, por decirlo así. Sí, sí, o de repente pudiera ser un código o las bases para la regulación internacional, si fuera un código, Las o algo bases. así, porque Establecer las digo, bases, sí, para la construcción. sí, sería como pudiéramos pensar las bases o los principios que nos venían a orientar. Entonces, vamos a ir a decir, las bases para el soft law en materia internacional son estas, ¿sí? Fíjese, Ok. doctora, que
lo bueno de estos temas y lo bueno cuando usted ya va comprendiendo más aún la investigación es que es muy lógica, ¿sí? Vamos a partir de esto, lo vamos a realizar así y cuando lleguemos a la conclusión vamos a volver al inicio a lo que dijimos en los objetivos, ¿sí? Ok. Entonces, es cuestión de ir afinando, de ir replanteando. Y en este momento, para usted y para los otros participantes, no hay ningún problema, es que haya que replantear objetivos. El problema es que lleguemos al día de su sustentación, de su trabajo. Yo le digo, mire, tengo un problema. El objetivo general está mal. Entonces ahí dice uno, ay, Dios mío. No, 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 es una cosa, una sola observación. El objetivo general hay que replantearlo. Pues todo. Pues todo. Entonces, pero en este momento estamos construyendo, doctora, para que nos quede perfecto. Bueno, entonces los objetivos generales, darle un repaso. Los objetivos generales, objetivos de investigación, un replanteamiento de acuerdo a la revisión que hagamos de la parte fáctica. ¿Sí? Okay. Allí lo que le digo, en cuanto a citas, lo que usted considere necesario para que se comprenda la investigación. Obviamente no debemos hacer una colección de citas en en el planteamiento del problema, porque lo más importante son los hechos que yo voy diciendo, pero pues esos hechos deben surgir de algún lado, deben evidenciarse. Al menos el hecho fundamental debe evidenciarse. Alguien debe haberlo estudiado, debe existir constancia de eso, o puede ser que yo haya hecho una investigación previa, una investigación diagnóstica, pero en algún lado tiene que aparecer esa ¿cómo se llama? Ese sustento, esa evidencia de lo que yo estoy afirmando. Usted, doctora, es abogado y muy buen abogado y usted sabe que debe haber una prueba para yo este, afirmar lo que estoy diciendo. Y hay una prueba fundamental en la investigación y esa prueba fundamental es la existencia de un problema de investigación. Debo tener la prueba de que ese problema de investigación existe. Porque si no, entonces yo puedo estar trabajando sobre el aire. ¿Verdad? Estoy Claro. trabajando sobre el aire y hago investigación y sustentos y demás, pero no he encontrado realmente que el problema como tal existe. Sí, puede ser que yo lo deduzca de algo, pues digo, bueno, de acuerdo a lo que dijo tal persona y lo que dijo tal persona, se deduce tal cosa. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien porque Claro. sería una prueba como de inferencia, ¿verdad? Ajá. Pero hay que demostrarlo, hay que hacer ese proceso lógico. Estamos claros en eso, ¿no, doctora? La Sí, señor. justificación. La Ah, sí, sí. justificación. Ajá. Dice aquí, al redactar la justificación es necesario dar respuesta de una forma coherente a las siguientes preguntas. ¿Qué aporte institucional, teórico, práctico produce el estudio? ¿A quién le pueden interesar los resultados, los beneficiarios? ¿Cuál es la factibilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la factibilidad de hacer el estudio? ¿Sí? ¿Por qué se realiza el estudio y por qué en ese contexto y por qué en este enfoque teórico? ¿Por qué, por ejemplo, porque en su caso usted desea algo internacional? Porque en los niveles de política exterior, que yo ya no lo dijo usted, pero sí lo dije yo, ¿por qué en el nivel de política exterior, verdad? ¿Por qué dentro de los derechos humanos, sí? ¿Por qué usted hace ese enfoque? Eso va a estar justificado allí, va a estar justificado. ¿Ve? Se guía por esas preguntas y vamos muy bien. Entonces quiero saltar entonces ahora bueno, están las limitaciones, dice aquí. Constituyen un complemento del alcance, considerando las limitaciones encontradas para la realización del hecho de investigar, no menciones las limitaciones del investigador, solo mencionar las limitaciones del estudio. ¿Qué limitaciones? El estudio hay que delimitarlo, ¿sí? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la administración. Supongamos que dice, bueno, voy a investigar tal hecho delictivo, la ocurrencia de tal hecho delictivo. Y de repente usted dice, bueno, una limitación del estudio fue encontrar estadísticas públicas porque en cuanto a la ocurrencia de esos no se han generado estadísticas de tal fecha a tal fecha y solamente tenemos estadísticas dadas por entes privados tal para decir en términos claros cuáles son los límites de nuestro estudio, porque si llegasen a aparecer nuevas evidencias, digo, bueno, pero esas personas, ese estudio está errado. No, estos son los datos con que yo conté, ¿verdad? Estos son lo que yo pude investigar. Esto es a lo que pude acceder, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, doctor, dice, no, yo voy a investigar la alta gerencia de los carteles del narcotráfico. Dice, bueno, pero voy a investigar, voy a entrevistar a 4 capos.
Entonces yo creo que hay como ciertas limitaciones, ¿ves? Entonces uno dice, bueno, no, yo busqué unos libros que hablaban de eso, de personas, porque se me hizo difícil entrevistarlo. Bueno, eso es un tono jocoso, pero eso es una limitación y eso yo tengo que expresarlo dentro de mi primer capítulo. Ahora bien, el marco teórico. El marco teórico es el sustento histórico, legal, estudios previos y bases teóricas que respaldan la investigación. Esa es la página 11. Que respaldan la investigación con carácter teórico conceptual. En el mismo se da respuesta a las variables propuestas en el estudio. En este momento se estructura de la siguiente manera: antecedentes de la investigación, históricos, legales, estudios previos y bases teóricas. El marco teórico, doctora, es instrumental, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Es como un martillo que usted necesita para poner un clavo. No es un fin en sí mismo. El marco teórico forma parte de la investigación, pero no es el producto de la investigación, porque el producto de la investigación es la parte reflexiva, inductiva, analítica, de la parte generativa del investigador que hace el esfuerzo por hacer la interpretación para poder llegar a conclusiones propias, para poder generar conocimiento, para poder hacer exégesis del tema en comento. Entonces, esto es instrumental. Allí dice, debe incluir, creo que decía allí, debe dar respuesta a las variables propuestas en el estudio, ¿sí? Entonces, supongamos en su estudio, ¿qué tiene usted allí? Delincuencia juvenil, ¿verdad? ¿Qué más sería? ¿Qué otro tema sería el que usted va a tratar? Los factores que inciden en la delincuencia juvenil. Bueno, delincuencia juvenil es una de las variables. ¿Qué otra variable sería? A familia, control social, informal. Control social informal. Listo, control social informal. ¿Y en el plano internacional? Bueno, como normas adjetivas penales internacionales. Normas adjetivas penales internacionales, ¿sí? Pudiera ser. Entonces, normas adjetivas penales internacionales y normas adjetivas penales internacionales en materia de responsabilidad juvenil. Ok, listo. Tenemos claro. Entonces, esas variables son los aspectos que vamos a desarrollar en nuestro marco teórico. Eso es lo que nos interesa. ¿Ves? Ya las tenemos bien definidas. Si quiere la nota, la doctora no sé, porque uno tiene uno así como, ¿cómo se llama? Como el señor que escribió la Marsellesa, que tuvo el genio de una noche y después no volvió a componer así tan bonito. Y después se nos olvidó. Después no volvió a componer nada tan bonito. Menos mal que la notó. Sí. Vamos a meterla aquí. Control social y normas adjetivas penales internacionales. Eso va a ser lo que vamos a investigar. ¿Por qué? Porque esos son los conceptos básicos, fundamentales, necesarios para comprender en su justa medida el problema de investigación y para poder comprender las inferencias que usted va a hacer, la exégesis que usted va a hacer al momento de analizar y de interpretar todo en la normativa. Entonces necesitamos que dominar esos conceptos. Entonces, dice aquí, el marco teórico lleva a eso. Tenemos esos conceptos que debemos desarrollar. De todas formas, en este momento digo, bueno, esos todos son los conceptos. Si usted no nota en el transcurso de su investigación, de acuerdo al planteamiento que usted va a hacer, a la reformulación que va a hacer, de repente los objetivos, de repente, si usted va replanteando, porque siempre el trabajo no está listo hasta, como dijo yo, que esto no se acaba hasta que se termina. Esto no está listo su trabajo hasta que usted no ya llegó a la última conclusión y siempre puede ser objeto de replanteamiento y no solamente porque le hagan las observaciones el jurado o demás, sino por usted misma, que usted va diciendo, no, esto tengo que replantearlo así, de esta forma. Entonces, en el momento que usted puede más adelante y decir, bueno, me falta otra variable en la base teórica porque me falta estudiar lo que yo le decía a usted, la cooperación internacional para el desarrollo, la política exterior, política transnacional, control social transnacional, no sé qué nombre darle, bueno, no sé si existe ese control social transnacional, debe existir, porque me da una idea clara también, ¿no? Claro. De que le interesa, porque, bueno,
lo que yo decía a usted, que hay más control social transnacional que Netflix, que nos manda a ver todos lo mismo. Bueno, entonces usted puede decir, bueno, hay que anexar ese elemento porque pues me falta. Entonces, el primer elemento de las bases del marco teórico son los antecedentes de investigación. El investigador debe realizar una recopilación de los antecedentes que pueda revisar sobre el trabajo que piensa desarrollar, tomando en cuenta las variables del constructo, es decir, las variables que estamos desarrollando allí, usted debe ubicarlas, ¿sí? Debe ubicarlas a ver qué otras investigaciones han tratado esas variables, ¿sí? ¿Qué otras investigaciones han tratado esas variables? Haciendo énfasis sobre todo en qué otras investigaciones han tratado esas variables desde el punto de vista de su objeto de investigación. Por eso le dice, ¿cuál es su objeto de estudio? En términos muy sencillos, ese. Bueno, revise todo lo que considere como un apunte del estudio. Los estudios previos sobre el tema que está investigando los puede revisar en las bibliotecas públicas o universitarias, algo difícil hoy. El resumen de los trabajos de grado es un componente importantísimo. Él encontrará todos los datos que deben citarse. Apellido, nombre de autor, esto debe ir allí. Año, título, institución, ciudad, objetivo del estudio, los contenidos que desarrolló, los aportes y la conclusión. Eso normalmente aparece en el abstract o resumen del trabajo de grado. Esto también es instrumental. ¿Para qué sirven los antecedentes de la investigación? En algunos lados se ponen antecedentes de la investigación, en otras ponen antecedentes de la investigación y estado del arte. Aquí en nuestra idea de antecedentes de la investigación, vamos a incluir lo que es antecedente y estado del arte. ¿Estado del arte qué es? ¿Sí? Es que cuando yo estoy haciendo mi investigación, si yo estoy hablando de, supongamos, eh, electrónica, ¿sí? Yo debo saber qué es lo último que hay en el área de la electrónica, qué es lo último que se ha investigado en el área de la electrónica que yo estoy trabajando. Entonces yo debo buscar qué es lo último que se está desarrollando en el área de la investigación que yo estoy llevando a cabo. Por eso a veces se ponen un poco caprichosos los tutores, los directores de tesis, se ponen caprichosos los jurados cuando le dicen, ese antecedente está muy viejo, tómelo de 5 años mucho para acá. Bueno, no es que sea necesariamente de 5 años para acá, eso es porque pues, el conocimiento científico se da por oleadas, de acuerdo a lo que decía Tomás Kuhn, va apareciendo uno tras otro, este viene y suple al anterior, etc. Entonces, no es que tenga que ser 5 años, 3 años, 2 años, no es una receta, sino que yo debo buscar en los estudios más recientes en mi área de investigación, ¿verdad? En eso. Entonces, ¿para qué? Para yo enterarme cómo han investigado, qué han concluido, qué han tratado. Si usted se pone a ver ese antecedente de investigación, que antes era como un requisito muy fastidioso, que yo tengo que cumplir y me están pidiendo 5 y tengo 3. Decir, bueno, ¿de dónde saco los otros 2? Y si no, no me gradúo. No es así, no es así. No es que yo tengo que tener un número de años y un número de antecedentes. No, yo lo que tengo que hacer es investigar en el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel internacional, qué se ha dicho, qué han opinado, y entonces eso me va a nutrir de ideas, me va a nutrir de conocimientos, me va a nutrir incluso para la parte de las bases teóricas, me va a nutrir de conceptos, de teorías, de desarrollo. Entonces yo tengo que hacer ese acopio de aquello que se ha estudiado en esas variables. Mire, que ya le dijimos más o menos cuáles las variables. Bueno, ¿qué se ha hablado de esas variables en los años anteriores? ¿Qué se ha investigado? Algunos dicen, bueno, si la investigación es de maestría, el antecedente todo no solo tiene que ser de maestría. Bueno, eso pudiera ser, ¿verdad? Porque de repente, pues un antecedente de doctorado y vamos a utilizar un estudio de pregrado, pues ahí dice, bueno, está como un poco corto, nos quedamos cortos. Pero entonces también podemos investigar dentro de estos antecedentes investigaciones publicadas en revistas indexadas, en revistas arbitradas que tengan suficiente basamento epistémico, me pueden servir a mí como antecedentes de investigación o otras investigaciones, pues dándole preferencia a tesis doctorales, pero si no tengo, pues puedo buscar desde ese otro ámbito. Entonces la idea es ubicar lo que se ha investigado, que
pueden darme una idea, mire, qué enfoque le han dado, qué metodología ha usado, qué instrumento se usó, qué, a qué conclusiones se llegaron. Todo eso me va a orientar a mí. Entonces va a ser instrumental para hacerme más fácil, más sencillo, me va a poner en el punto exacto en que se encuentra la investigación actual para yo de ahí seguir hacia adelante. Dijo Isaac Newton. Isaac Newton dijo que no es que él era un genio, si lo era, no es que él era un genio, sino que él se había montado en los hombros de los gigantes que lo habían antecedido. Los investigadores que investigaron antes que Newton, decía él, eran gigantes, yo me monté en sus hombros y de allí pude ver mucho más allá. ¿Ve? Entonces nosotros no lo vamos a montar en los hombros porque de repente nos caemos, pero sí vamos a llegar al peldaño justo donde se encuentra la investigación científica, donde nos dejaron los que nos antecedieron. Mira, aquí tiene para que usted siga investigando. Entonces vamos a llegar en ese momento y vamos a seguir un poquito más allá para colaborar. Entonces ese es el sentido de los antecedentes de la investigación. Así suena menos aterrador, ¿verdad? Porque le dicen, no, búsqueme 2 antecedentes o 3 antecedentes internacionales, 3 nacionales y 3 regionales o no se gradúa. No, no porque pues, uno explica, si de repente en el no regional no ha habido la investigación, se hace la copia, se hace la revisión y no hay, pues se explica que no hay antecedentes regionales, que los antecedentes nacionales son este y este, y obviamente pues tiene que haber más antecedentes internacionales porque son más países que están investigando y hay más posibilidad de que exista que en uno solo o en un solo estado, como el estado Táchira, existan más investigaciones respecto al tema, y más aún el tema suyo, que es innovador, que no ha sido tratado, pues imagínense todavía más. Si fuera, yo digo, yo echaba broma en materias de, sobre todo en maestría de, de penal y criminología, fui muchas veces tutor y jurado, decía, pero aquí sí se hacen trabajos sobre la cadena de custodia. Ese es un tema, bueno, trata, pero el suyo no, el suyo es un tema muy, muy innovador. Entonces, ¿estamos claros, doctora, en los antecedentes de investigación? Sí, señor. ¿Qué otra duda le queda? No, pues ya con eso me despejó bastante. Ya es como replantear todo otra vez. O sea, bajo lo que tengo, esa base, replantearlo y buscar bien los antecedentes. Por lo menos hay una página que es muy buena, lo que pasa es que hay muchas cosas que son en inglés y pues el inglés no lo domino. El Observatorio Internacional de Justicia Penal Juvenil. Afianzarme, buscar la forma de traducir varios libros que hay allí y sí, o sea, pero ya tengo más claro cómo voy a seguir la línea. Y pues ya centrarme bien en el objetivo general, pues replantearlo y hacer uno solo. O sea, que abarque pues las dos cosas que quiero tratar de una Sí, otra manera. lo nacional y lo internacional de una forma más coordinada, que se pueda coordinar con facilidad, porque si yo hago un sistema nacional y un sistema internacional, voy a tener el mismo problema de siempre. Se me Sí. van a ir cada uno por un lado, o tiene la tendencia a cada uno irse por un solo lado. Si yo hago un solo sistema que aplique en los dos lados, recuérdense el esquema ese soft law internacional, legislación nacional, que creo que ha Nacional. sido medianamente eficiente en materia de derecho ambiental, pues pudiéramos Ambiental. replicar eso en este campo, ¿verdad? Sí, Pudiéramos sí. replicarlo. Sí. Porque no estamos tratando, por ejemplo, en materia de derechos humanos, el aspecto material, sino estamos tratando justicia y estamos tratando de aspectos, ¿cómo se llama? Adjetivos. Y entonces de Adjetivo. repente puede haber un problema para la regulación internacional de la parte procesal, de lo procesal, y entonces van a decir, no, pero eso está excediendo a la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ujú. Ahora, doctora, las bases teóricas, es un poquito más, como decirlo, es la parte más larga, ¿sí? Del Ujú. marco teórico. La discusión documental es un proceso que permite construir la arquitectura noceológica basada en la relación existente con el constructo de estudio. Mucha de la información que se obtiene durante la revisión no se incluye en la presentación final, es decir, que mucho de lo que usted va a leer lo va a leer y va a decir, no, esto yo me lo sé, pero no lo voy a incluir allí porque hay que ser muy selectivos de qué es lo que voy a decir, porque pues no tengo, si no hago, pues si usted tiene que haber revisado en algunas universidades españolas que hay tesis doctorales de 400 páginas,
Y uy, no, Dios mío, yo no soy capaz de hacer una cosa de esas. Porque pensando también, ¿cómo hago una tesis que nadie va a leer? Porque ¿quién va a leer eso? O sea, hay que ser muy cruel con un jurado para uno ponerlo a leer y con el tutor a ponerlo a leer eso. Ajá. Mucha de la información que se obtiene durante la revisión no se incluye en la presentación final, pero sí a servicio del aporte teórico y conceptual para con la contextualización de las variables que limitan el problema. Me va a ayudar leer mucho para poder ubicarme bien dentro del problema, ubicarlo teóricamente. Entonces, dice, de hecho, se recomienda que el diseño de los temas que van a incluir en la base teórica esté relacionado directamente con las variables a investigar. Es decir, las temáticas que vamos a tratar para construir las bases teóricas son las variables. Las que usted anotó, eso es lo que vamos a investigar. Cada una de ellas sería un apartado de las bases teóricas. Ok. Ajá. Por ejemplo, evaluar la calidad de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Valencia. Hay que tomar en cuenta los indicadores calidad, gerencia, servicios públicos domiciliarios. Sí, sería investigar eso. Lo cual lo permite operacionalizarlo y diseñar el constructo que van a desarrollar en base a bibliografías, entrevistas, teorías, documentos. Ejemplo, la gerencia del servicio público. Calidad de los servicios públicos en el municipio de Valencia, la planificación operativa institucional para la calidad del servicio público domiciliario, entre otros. Cuando se dice que operacionalizar, es como aquella operacionalización de variables que se hacía. Entonces, supongamos, vamos a decir, era justicia penal juvenil, era doctora. Sí, ajá. Bueno, justicia penal juvenil. ¿Qué implica eso? Un concepto, ¿verdad? Normativa que la regula. Por ejemplo, qué sé yo, doctora, no sé, ayúdeme porque usted es la que es experta en el tema. ¿Qué más conllevaría eso? Las características diferenciadoras del El aspectos sistema con el sistema ordinario. del sistema, aspectos comunes, aspectos diferenciadores, ¿verdad? Por ejemplo, Claro. eh, ¿qué más pudiéramos hablar allí? Factores que inciden, educación. Factores que inciden en eso, factores extrajurídicos. Usted va a hacer su operacionalización, va a hacer su cuadrito en el cual usted va a incluir los temas, las variables que va a desarrollar y los temas que implica cada una de esas variables. ¿Sí? Okay. Y con base en eso, usted va a tener todo el listado de los temas y subtemas que va a investigar. Ya Okay. sabe cuándo terminó, cuando llegó al último y lo terminó completo. Y así ya terminé. ¿Ve? Okay. Entonces ya terminé. De todas formas, fíjese, en esta materia, yo pretendo que consolidemos el capítulo 1, ¿sí? Consolidemos el capítulo 1 y lleguemos al menos a las bases teóricas ¿cómo se llama eso? Y al esquema que vayamos para la próxima clase. Vamos a buscar operacionalizar el marco teórico y operacionalicemos el marco teórico y revisemos lo que ya está hecho. Porque mi idea es, como debemos terminar el proyecto de investigación para la próxima materia, ¿sí? Sería conveniente llegar a hacer las bases, los antecedentes bien revisaditos y que nos vayamos con la idea general de qué va a ser el marco teórico. Para la próxima materia, consolidar el marco teórico y consolidar lo metodológico para definir en realidad cómo vamos a investigar. Si vamos a hacer algo netamente documental o vamos a hacer algún trabajo de campo. Y si vamos a hacer trabajo de campo, dentro de qué enfoque o paradigma o tipo de investigación nos vamos a orientar, si es dentro de lo cuantitativo o lo cualitativo, que normalmente en el campo del derecho, salvo, bueno, se puede aplicar, pero en el campo del derecho, si yo voy a investigar hechos así que quiero saber en realidad el sustento fáctico, pues se me hace más fácil lo cualitativo, más fácil hasta cierto punto, creo que es un poquito más exigente ese tipo de investigación, se me hace más fácil lo cualitativo para poder indagar realmente los significados emergentes, los significados que significan para los actores, lo que yo estoy viendo como de repente un derecho muy, ¿cómo se llama eso? Frío y lógico, pero que puede conllevar digamos, alguna significación especial para los destinatarios de esa norma, las personas que las ejecutan, los operadores de justicia o para también las personas que han sido objeto las víctimas o los que han sido objeto de ese tratamiento, ese sistema de justicia. Entonces,
eso lo vamos a definir. Bueno, lo puedo ir pensando ya, pero vamos a definirlo con precisión para la próxima materia. Pero en esta me interesa que consolidemos lo que le dije, primer capítulo y la base teórica y el esquema del marco teórico. Y eso vamos a desarrollarlo, porque las tareas son, yo digo, las tareas son instrumentales también. Las tareas que vamos a hacer son simplemente el desarrollo de lo que yo le estoy diciendo. Simplemente vamos a consignar, en parte, bueno, ya tengo el marco teórico y en la última ya tengo el esquema operacionalizado de las bases teóricas y más o menos qué autores voy a tratar y que me dijo alguna cosa muy sencilla, muy sencilla en las bases teóricas. Entonces, doctora, esa es la idea. Esa es la idea. Yo creo que si desarrollamos la materia de esta forma y la otra también de forma ininterrumpida, cuando terminemos la materia próxima, todos, bueno, usted y la doctora María Alejandra debieran tener consolidados los 3 capítulos con los aspectos administrativos para presentar el proyecto de investigación, que les hagan la aprobación, de ser así, les hagan las observaciones, procedan a investigar para presentar ya su investigación doctoral. Okay. Creo que es así, doctora. Entonces, como le digo, así como queda un poquito menos de miedo, viéndolo así como más organizado. No sé qué opina usted. Sí, sí. No, sí. Claro que sí. Pero tengo una duda. Cuando usted dice, presenta los 3 capítulos, luego de ahí tengo que seguir haciendo más investigación sobre ese proyecto. La investigación. O sea, no... Después de eso, doctora, en el capítulo siguiente viene el trabajo suyo, el trabajo, porque usted dice, bueno, la teoría es sobre la justicia penal, tal persona dijo esto, y tal persona dijo esto, y el convenio tal dice esto, pero luego viene la parte suya en la cual usted va a hacer la interpretación y en la cual usted va a generar la teoría, esa teoría que usted propone, una teoría que me va a explicar y me va a decir cómo va a funcionar el contexto, el manejo de la justicia penal internacional en el ambiente, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Esa parte que viene es la parte suya generativa. Ahí es donde viene la teoría. Porque cuando vamos a hacer el marco teórico, yo debo colocar información de forma sucinta, pero ahí no voy a hacer inferencias ni voy a llegar a conclusiones. Eso lo voy a hacer después. Ok, está bien. Okay, doctora. Entendí. Sí, señor. Pero no nos preocupemos por eso todavía, doctora. Está bien. Bueno, doctora, entonces creo que con esto podemos dar por concluida esta sesión. Ya saben que entonces las próximas actividades son esas. ¿Okay? Eso, sí, ya tengo tarea. Listo, ya tiene tarea. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.